Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar en este momento por nuestro pastor David Contreras, que va a llevar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, bendecimos la grandeza de tu nombre, Señor, porque eres bueno, maravilloso, porque has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros y nos has sostenido hasta hoy. En esta hora queremos pedirte, Señor, que la bendición fresca de tu Espíritu Santo puedan ser derramadas sobre la vida de nuestro hermano David, Señor, que tú puedas ungir todo su ser, Señor, su mente, su corazón, todos sus sentidos, su boca, Señor, para que esa palabra que sale de él, Señor, de su boca, pueda ser llena, Señor, de tu presencia y pueda bendecir su vida principalmente y la de todos los que vamos a escucharla, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros corazones, para recibir todo lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor, para entender, para recibir esa revelación, Señor, preciosa de tu palabra para cada uno de nosotros. Renueva nuestras mentes, renueva nuestras vidas, Señor, en este día. Recibe toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Le damos toda la honra y la gloria al Señor por este día maravilloso. Vamos a disponernos a orar en este día para que el Señor bendiga la palabra que se ha de hablar. Padre Celestial, Señor mi Dios, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios mío, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por habernos perdonado, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, por haber puesto tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, por habernos redimido, Señor, por habernos perdonado. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra fluya, Señor, y que apaciente cada corazón, Dios mío, Padre Santo, que redarguya conforme a tu misericordia y tu amor, Señor. Y yo te pido, Señor, que ponga, Señor, en mí, Señor, palabras que sean tuyas, Padre. Quita toda palabra de mi boca, Señor, de mi mente, de mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy he sentido al Señor tocar este tema titulado Servidores de Cristo. Porque es importante, hermanos, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El camino del Señor tiene sus responsabilidades y debemos entender que Él nos llama con propósito. Y claro está, este es el de servir en su reino. Hoy quiero tocar el punto de los diáconos. Dice en Hechos, en el capítulo 6, el verso 1 al 6, de la elección de los diáconos. Estamos en el segmento número 1. Dice así, elección de los 7 diáconos. Estamos leyendo Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros demos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Por lo que podemos ver aquí, hermanos, había problemas pues en la atención de las viudas, de la distribución de la comida y de otras necesidades. Y los apóstoles, por supuesto, mis hermanos, ellos estaban dedicados a predicar la palabra, a salir, entraban y quizás no tenían tiempo y siempre estaban buscando pues que las personas de buscar a los apóstoles para que lo atendieran en ciertas cosas, y ellos quizás, como pasa hoy en día, que sentimos que de repente, oye, el hermano tiene un cargo y no está muy pendiente de nosotros y bueno, él solamente está en el púlpito, predica, pero bueno, está muy ocupado, ¿verdad? Y ellos ante esa
inquietud y preocupación, decidieron entonces nombrar a 7 personas que se podían encargar. Así, muy parecido le pasó a Moisés. Cuando todos venían a consultar, y entonces, Moisés duraba horas y horas consultando, y la gente venía y pasaba todo el día, y su suegro, pues viendo esto, le dio la sugerencia de formar líderes, ¿verdad? Para que cada uno, las cosas menores las consultara, y si eran de un grado mayor, pues las consultaran directamente los líderes, por llamarlos líderes, los que estaban a cargo de eso, a Moisés. Entonces, hermano, vemos aquí que era necesario tener personas que se encargaran de ciertas y determinadas tareas. Eso existe hoy en día, hermano, en nuestra iglesia. Muchos han sido nombrados diáconos, ¿verdad? Porque dice la palabra que hay que probarlos primero, ¿verdad? Probar a ver y si pues vamos a decir de alguna manera, dan la talla o cumplen ciertos requisitos, entonces pueden servir en el diaconado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuáles eran los requisitos para tocar o ser llamado diácono? Lo podemos ver en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 6. Dice que estos eran los requisitos de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, como les decía. Se someten primero a prueba, y entonces, luego de que pasen y se observen, ¿verdad?, que tienen ciertas características, entonces pueden ejercer el diaconado. Entonces dice, el 10 dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. También pueden ser nombradas mujeres como diáconas, ¿verdad? Dice el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos deben, dice aquí, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, en la iglesia siempre hay un orden, ¿verdad? Uno llega al Señor, uno se convierte al Señor y empieza a vivir una vida cristiana, a caminar en el Señor, a ir creciendo poco a poco, a ir viendo, leyendo la palabra, empezando a dar testimonio de que es una persona que sirve al Señor, que guarda su vida, que mantiene una santidad delante del Señor. Y aquellos que están encargados, en este caso los pastores, ¿verdad? O las personas que están encargadas, están observando quienes, son cumplidos, llegan y los ve pendientes de que están pendientes de esta hermana, del trabajo. Entonces uno observa y los puede entonces invitar a que puedan ser parte del ejercicio del servicio en la iglesia y pueden ser nombrados diáconos. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, hemos sido nombrados diáconos. Pero yo hoy quiero tratar con los jóvenes, especialmente este mensaje, hermanos, para los jóvenes, ¿verdad? Que muchos jóvenes están sirviendo en la iglesia, están actuando y sirven, pero debemos como dar un paso más, debemos poner un poco más de nosotros, porque la iglesia hace falta, hermano, tener personas que sean nombradas, que tengan una responsabilidad en la iglesia. Y por eso hoy yo quería compartir esto, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros vamos poniéndonos viejos y vamos fallando nuestra fuerza, y ustedes, que son los jóvenes, son el relevo de los que ya de alguna manera o no estamos o ya no tenemos la fuerza de antes, ¿verdad? Y entonces necesitamos, hermanos, muchachos, que ustedes también tomen esas riendas, que sientan, que le pidan al Señor, que les dé ese deseo de servir más allá de ser una persona asistente a la iglesia, que lee la palabra, que sí, pero quisiéramos, hermanos jóvenes, que ustedes pudieran tomar rienda en estas cosas, ¿verdad? Decimos que es necesario buscar la guía del Señor para que nos revele su propósito en nuestras vidas. Es necesario que avancemos y pongamos al servicio nuestros dones y talentos que Él nos ha dado. Dios ha repartido, hermano, a toda persona, le ha repartido dones, talentos para el servicio de su obra. Muchos de ustedes los ven que son, que tienen el don de cuidado,
de otras cosas importantes, ¿verdad? Hay muchos talentos, muchos dones, ¿verdad? Y el mensaje, hermano, que ustedes puedan poner en práctica todos esos dones, todos esos talentos que Dios les ha dado a cada uno de ustedes para el servicio de la iglesia. Porque necesitamos ir creciendo, hermanos, ahorita en este momento de pandemia, ¿verdad? Donde pues la iglesia de alguna manera no se puede abrir, no hay forma de que haya una congregación. Hemos visto cómo ciertas y determinadas personas están trabajando, sirviendo en la parte de las redes y poniendo los mensajes y haciendo los diseños y todo este trabajo, hermano, que ustedes están haciendo, que de verdad que los felicitamos por todas estas cosas que ustedes están haciendo, porque como es el eslogan, la iglesia sigue caminando, nosotros seguimos avanzando en medio de toda pandemia, en medio de toda desesperación que pueda haber de cualquier cosa. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros estamos agradecidos, aunque no estamos. Yo por mi parte, que estoy fuera de Venezuela, agradezco, ¿verdad?, la motivación de reunirse el domingo antepasado, si no me equivoco, el pasado, ¿verdad? Y estar ahí, compartir algunos hermanos y tener la comida preparada, ¿verdad? Y que pudieran ustedes tener ese contacto. Pues es necesario que nosotros mantengamos el contacto, no solamente que sea a través de estas redes sociales, sino que de alguna manera nosotros cuidándose con sus máscaras, con todo este tipo de procedimientos, pero que no perdamos el contacto. Y muchos hermanos de los que nos reunimos o que vemos a través del WhatsApp, vemos las predicaciones los domingos y estamos siguiendo los días de oración, pero hay muchos que no tienen esa posibilidad por A o por B, no tienen internet en su casa, no tienen los celulares, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes de estas personas y por eso y para eso entonces Dios ha preparado a estas personas y quiere que ustedes jóvenes tengan ese deseo, esa motivación de servir en el diaconado, que puedan ustedes ser útiles para la obra. Porque no solo es el diaconado, vamos a ver más adelante otros ministerios que Dios tiene preparados para todos los que estamos sirviendo en el Señor. Y fíjense, entonces, en este otro orden de ideas, ¿verdad?, vemos que en Efesios 4, en Efesios capítulo 4, del versos 11 al 14, dice lo siguiente, fíjense, este es otro parte de estos 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Dice, el verso 11 de Efesios 4, capítulo 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que para cuál es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura en la plenitud de Cristo. Aquí vemos, hermanos, vamos a seguir leyendo, pero vemos que se había constituido, ¿verdad? Dios mismo había constituido a estos ministerios. Hoy vamos a tratar solamente 2 de ellos, pero yo quería compartir esto con ustedes. Dice que el propósito es que perfeccionemos a los santos. El propósito es que nos iba a perfeccionar a nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios, hermano, es única y exclusivamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No para sentirnos ni más, ni que tenemos unos rangos porque tenemos mucho tiempo y tenemos un cierto, como pasa, hermano, hay lamentablemente algunas iglesias donde ya llegamos, el apóstol lo llaman, el reverendo, el ministro, como algo, como un cargo como que muy importante. Y hermanos, realmente el trabajo, y Dios constituye a estos ministerios, es con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, para ayudar, para colaborar, para servir, para ser mensajero de su palabra, para que el pueblo de Dios tenga el conocimiento a través de lo que Dios ministra a cada uno y tenga el conocimiento, vayan aprendiendo y vayan conociendo más de la palabra del Señor. Entonces, es importante el verso 14, fíjense, que dice,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí, hermanos, tenemos que parar un momento para entender cuál es el propósito, hermanos, de estos ministerios. De que cuando estemos trabajando en la iglesia y estemos llevando su palabra, ministrando, ayudando a otros, ¿verdad? Que entendamos que nosotros no podemos dejar que las personas vayan de aquí para allá, que cualquier doctrina sea, que escuché por allá están levantando, el Espíritu Santo está haciendo tal cosa, que por allá, entonces vamos a ver porque ya sí está el Espíritu Santo. No, hermano, eso no funciona así. Eso es ser como un niño fluctuante que va donde quiera que nos lleve. Entonces el propósito de estos ministerios es para edificar, para que haya una solidez en la palabra y no estemos nosotros como la onda del mar. Déjame ver, oye, yo estoy buscando el Espíritu Santo, déjame ver dónde está, voy a, el hermano esto que tiene aquel, voy a buscar. No, hermano. Entonces, ustedes jóvenes que tienen ese camino por delante, yo los invito, le hago esta invitación a que ustedes se preparen, porque vamos a ver más adelante qué pasa cuando algún joven empieza sirviendo a Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. Que es la cabeza, esto es Cristo. El propósito es que crezcamos en todo, hermano, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra a través de los hermanos que están trabajando en ese ministerio, ¿verdad? Sea pastores, sea evangelistas, sean maestros, diáconos, ¿verdad? Que nosotros nos preparemos todos, hermanos, para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Dice que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a repetir: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo, hermano. Cada uno es un cuerpo. Estamos bien concertados, estamos unidos, ¿verdad? Unidos entre sí, como las coyunturas que sostienen los músculos, todo eso, y que nos ayudamos mutuamente. Ese es el trabajo, hermanos, que tenemos por delante. Los jóvenes que están avanzando en este caminar del Señor, que necesitamos que ustedes también pongan interés en ir creciendo, en ser ayuda a la iglesia en todo lo que compete a la palabra, al conocimiento de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, dice más adelante, ¿verdad? Lo que tengo aquí para ustedes, ¿verdad? Dice que el pastorado es un llamado de Dios al hombre para que enseñe a la grey y cuide de ella. Jesús le preguntó a Pedro lo siguiente. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense, hermano, qué detalle tan importante aquí. Fíjense la pregunta que le hace el Señor Jesús. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Él está diciendo que si él lo amaba más que a quienes eran estos, posiblemente se refería a sus compañeros los apóstoles, o quizás se refería a un grupo de personas que estaba ahí. No lo dice con exactitud, pero él le pone el ejemplo. La suposición no la puedo tener,
Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que, o sea, a veces nosotros podemos pensar que amamos mucho a Dios, pero quizás no amamos de tal manera a nuestro prójimo. La Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El amor de Dios se refleja en nosotros cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando le dijo entonces, apacienta mis corderos, ayúdalos, guíalos. Y ese es el propósito, hermano, por el cual Dios quiere que nosotros podemos manifestarle mucho el amor a Dios, pero también podemos demostrarlo a través de otros hermanos. Y ese es el trabajo del diaconado, del pastorado, que tengamos eso que el Señor quería darle a entender a Simón Pedro. Que si decía que lo amaba, entonces que lo demostrara cuidando a sus hermanos, cuidando a sus consiervos. Y ese es el trabajo, hermanos, que tenemos que hacer todos nosotros. Así que, como venía diciendo a los jóvenes, ¿verdad? Que tomemos esa responsabilidad y que le pidamos al Señor que se revele a nosotros. Nosotros necesitamos que Dios quiere darnos más de lo que Él tiene para nosotros. Pero a veces nosotros caminamos y nos sentimos, hermanos, limitados. A veces pensamos que ellos sí están preparados, pero yo no estoy preparado, yo no tengo esa habilidad, no tengo esa posibilidad de llegar más allá a lo que soy nada más. Un miembro de la iglesia que comparto, que bueno, sí, tengo ciertas determinadas cosas. Y no es así, hermano, fíjense, el Señor quiere que nosotros nos preparemos para trabajar en ese gran ministerio. Como había comentado antes, que tiene que haber una preparación previa, ¿verdad? Que puede ser a través, en principio, con el diaconado. A veces pensamos, hermano, que como les decía, que no, yo no califico para este tipo de servicio. Yo la verdad es que no, hermano, es un compromiso muy grande para mí, una responsabilidad muy grande. Y no es así, hermano. Dios siempre nos va a cuidar, jóvenes. Dios siempre te va a dar. Cuando tú empiezas a servir al Señor, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar solo. A veces pensamos que, es un compromiso muy grande. Pues no, hermano, servir al Señor es un tremendo privilegio que tú hoy puedes tener y puedes hacerlo y tomarlo. Fíjense, hermano, voy a poner un ejemplo que está en la palabra del Señor. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Eso está en Éxodo, el capítulo 4, el verso 10 en adelante. Dice que él al principio se negaba a tal responsabilidad, porque pensaba igual, como pensamos mucho, hemos pensado algunos. Y es más, buscando las excusas, bueno, Señor, tú sabes que no, mira, que bueno, aquí esto, que bueno, que lo otro. Y entonces él llega concluyendo para ver si el Señor decía, bueno, está bien, Moisés, no, tú no vas a servir para esto. Él le llegó a decir algo que Dios ya sabía. Él le dice, Señor, yo soy torpe de lengua, o sea, yo soy tartamudo. Esa cita está en el capítulo 4 de Éxodo, en el verso 10. Y entonces decía, tartamudo, yo no sé hablar, ¿cómo yo voy a ir a presentarme ya si yo no tengo esa habilidad, Señor? No tengo. Y entonces él trató de eludir el trabajo, pero Dios siempre le da la respuesta. Y él le dijo, usted lo va a leer si quieren en el Éxodo capítulo, cuando le dice, ¿es que acaso yo no conozco a tu hermano que tiene facilidad para hablar? No te preocupes por lo que tú vas a hacer. Tú haz la misión que yo te encomendé y yo pondré a las personas, ¿verdad?, que te van a ayudar. Y así es, joven, así es. No sientas, hermano, no sientas que, no, pero es que, eso es una cosa muy grande. No, yo eso no lo puedo manejar yo. No, yo no puedo. Claro, hay algo muy importante en estas cosas, fíjense. Cuando uno empieza a buscar de Dios, yo les exhorto, los invito a que tengan un poquito más de presencia delante del Señor. ¿Y cómo tenemos un poquito más de presencia delante del Señor? Bueno, miren, yo les confieso, mis hermanos, que yo nunca fui un hombre de oración. Yo oraba, claro que sí, yo oraba y pedía al Señor, pero yo no era un hombre de oración. Y estando aquí en un país extraño, diferentes culturas, Dios me ha llevado a eso, hermanos, a empezar el camino de la oración. Yo les recomiendo, hermanos, los que lo hacen, bueno, qué bueno, pero los que estaban como yo, que bueno, sí, oraban, pero no era así una cosa de mucha intensidad. Oye, Dios me
me ha ido dando entendimiento, he podido comprender y entender y he visto su mano a través de la oración, su mano poderosa. Yo les testifiqué hace poco de lo que me sucedió, para no dar mucho detalle, pero no solamente en eso, hermano, no solamente en que bueno, sí, me ha librado de aquí, no, me ha dado más entendimiento, ha cambiado mi vida, empieza uno en la búsqueda del Señor, empieza a ser más tolerante, a entender más, a comprender. A veces uno camina y es duro, es rígido y no soporta, es como verse a uno mismo, como le pasó a Isaías, cuando resulta ser que quizás Isaías era un hombre que, bueno, buscaba a Dios y estaba ahí en la presencia de Dios, y cuando se le presentó el ángel y vio al Señor de alguna manera, se vio a sí mismo y dijo: yo soy un hombre pecador, he visto a Dios, voy a morir. O sea, él por fin logró ver quién tal cual era. Y por eso es que Dios, hermano, tuvo que utilizar a su Hijo Jesucristo para que hubiera una comunicación entre el Padre y nosotros. Porque nosotros, hermano, en nuestra vida, no tenemos, de alguna manera, no somos dignos ni siquiera de que Dios ni siquiera nos mire. Porque, bueno, tenemos esta carne, caminamos, a veces somos rebeldes, pero tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que a través de Jesús nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Es a través de Jesús, mi hermano, que tú te vas a acercar al trono de la gracia. Tú no vas directo a Dios, tú no vas directo y vas a hablar con Dios. Aquellos, yo sé que ustedes lo han escuchado, aquellos predicadores que con aquella, no sé cómo decir la palabra, con aquella cosa como que si ellos son los que manejan a Dios y usted lo ve, yo declaro, yo tomo aquí, yo agarro allá, yo muevo aquí. Hermano, nosotros no podemos, ni siquiera piense que vas a manipular a Dios. Es más, en la predicación del hermano Wayne, él decía algo que es cierto, que estaba en Job, él me trató de dar la cita, pero no se acordaba. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de encapsular a Dios, de comprenderlo, de explicarlo? Hay gente que se dedica a explicar, a decir el conocimiento y creen que pueden entender. Hermano, nosotros no, nuestra mente finita no puede lograr entender. Es más, recuerdan que Job llegó un momento y dice: ahora que te veo, entiendo, te conozco. Él se dio cuenta, él se sentía que, él era un hombre recto y honesto, pero cuando llegas a la presencia de Dios, te das cuenta que estás desnudo, que eres indigno. Pero bueno, volvamos al tema para no salirnos de aquí. Entonces, Moisés se sintió que él no era capacitado. Pues no, hermano. Dios estaba capacitándolo a él, lo iba a capacitar, mi hermano. A veces pensamos y decimos: no, Dios mío, yo no puedo, no, esto no es mucho para mí. No, Dios te va a capacitar, joven. Dios te va a dar, Dios te va a hacer entender las cosas que son. Y tú verás, si tú te propones y si buscas del Señor, entenderás que Dios quiere dar. Ustedes son jóvenes, la generación de relevo, y es importante que tomen en cuenta su trabajo y servicio al Señor. Dios quiere utilizarte para su obra, pero espera que tú estés dispuesto. Suena duro, pero no tenemos excusa. Y ahí donde yo les decía, ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo trata con la cuestión de los jóvenes, y lo vamos a ver en lo siguiente. Pablo recomienda a Timoteo lo siguiente, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 12, dice lo siguiente. Esto en la versión de Palabra de Dios para Todos, que quise ponerlo como que para que ustedes más o menos lo entendieran un poco. Fíjense, dice, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice, hasta del 11 en adelante, dice, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 en adelante, hasta el 14, dice: enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide
el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Vamos a deshojar un poquito esto. Fíjense, dice, enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. Está hablando del servicio al joven. Le está diciendo al joven Timoteo, enseña todo lo que yo te digo, lo que él ha aprendido. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces él dice que le enseñara a todos y diles que lo pongan en práctica. Ese es el trabajo, el crecimiento, como habíamos leído al principio, ¿verdad? Para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Para eso son esos ministerios, no para decir, bueno, yo soy aquí el líder, el que mi palabra es amén, aquí lo que yo diga es así. No, hermano, es que la enseñanza, ¿verdad?, sea para todos, ¿verdad? Dice que no dejes que nadie te considere menos por ser joven. No te sientas menos porque tú eres joven, ¿verdad? Dice, pero tú tienes que ser, dice, sé ejemplo para los creyentes en tu hablar y en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces, en principio, somos ejemplos para otros. No solamente los jóvenes, yo también, hermano, tengo que ser ejemplo. Yo reconozco y le he pedido perdón al Señor. A veces yo no he sido ejemplo para mis hijos. A veces nosotros hemos fallado en el caminar, ¿verdad? Y no hemos sido ejemplo para nuestra familia o no hemos sido ejemplo en algún momento para nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero Dios quiere que siempre tú seas ejemplo, no solamente para los creyentes, sino también para los de afuera, ¿verdad? En tu hablar, cuando dice en tu hablar, dice esta palabra, quítense de vosotros toda palabra ociosa. Nosotros, hermanos, no podemos permitir que en nuestro hablar sea como en el mundo, que vivamos, que una cosa es en la iglesia y otra cosa cuando yo estoy con mi compañero de trabajo, que doy rienda suelta a mi palabra. No, hermano, hay que ser ejemplo, ¿verdad? En nuestra conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿verdad? Y fíjense, el 13 dice, mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñando. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos preocupemos, ¿verdad? De compartir la palabra con nuestros hermanos alrededor y que, pues, siendo joven, tú puedas dar una enseñanza, hermano. Tú como joven puedes de repente acercarte a un hermano que ya tiene tiempo en la iglesia y tú puedes acercarte y puedes conversar y dar la palabra y decir. La idea no es caer en un dilema, una discusión, sino compartir la palabra, porque de repente tú estás viendo un aspecto aquí y lo entiendes así y cuando vas y conversas, ¿verdad? A veces uno dice, mira, no le digo nada porque pues, el hermano puede entender o lo que sea, o no tienes esa confianza. No, hermano, Dios quiere que nosotros compartamos, que meditemos la palabra. Fíjense, hermanos, yo comentaba en la reunión de oración. Nosotros tenemos una reunión de oración 3 veces a la semana por celular y nos reunimos y oramos y las peticiones. Y yo di una cita, que no voy a ir al tema ni voy a caer en el detalle, pero di una cita y yo le dije lo que yo he leído y he creído, ¿verdad? Y entiendo. Entonces el hermano que está en la palabra me dice, no, hermano, eso no es así, tú lo estás entendiendo mal. Y mira, entonces yo, bueno, no quise caer en polémica. Yo le dije, bueno, hermano, oye, qué bueno, yo no lo había visto desde tu punto de vista. Pero entonces yo agarré luego, agarré las citas y agarré ciertas cosas y se las mandé, para que, bueno, él viera por qué yo pienso así, ¿verdad? Y él de repente no lo ve. Pero la idea no es aquí caer en polémica, yo sé más que tú. No, mira aquí, la palabra es esto y es mi posición, es lo que yo creo. No, hermano, dice, lee, comparte con tus hermanos y que entre nosotros no puede haber, ¿verdad? Bueno, sí estamos claros que nosotros tenemos que estar claro que hay fundamentos que son básicos que no se pueden cambiar, que no podemos estar, bueno, yo pienso así de esto, yo pienso así de eso. Voy a poner un ejemplo que siempre lo he puesto como ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, jóvenes, adultos, ustedes, esto es algo que yo tengo y lo veo así, para que ustedes vean, pero esto no hay división aquí, no hay que esto puede lograr que haya una división por la palabra. Pero yo les puedo preguntar, hermano, ¿ustedes piensan que nosotros vamos a pasar parte de la primera gran tribulación? No vamos a estar sobre la ira del Cordero, pero vamos a estar por la primera opción o vamos a ser arrebatados antes.
Yo soy de los que dice, nosotros vamos a pasar la parte, la mitad de la gran tribulación. No vamos a pasar la ira, que es la segunda parte, ¿verdad? Los 3 años y medio. Pero bueno, pero esto no nos va a separar. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le recomienda que nadie lo haga sentir menos por su juventud. Le aconseja que sea ejemplo de los demás, que enseñe la palabra y además que utilice el don y los talentos que ha recibido. Así que, hermanos, nosotros debemos procurar primeramente buscar la voz de Dios. Luego pedirle que nos muestre qué quiere Dios que yo haga en beneficio de su obra. Nosotros estuvimos estudiando un libro muy importante, muy chévere. Estuvimos estudiando un libro donde, Señor, ponme donde tú quieres que yo trabaje. Ahorita no recuerdo el nombre del libro, quizás Teresa lo pueda. Un estudio que hicimos de Félix, Teresa, yo en mi casa. Bien, se llama así no sé, no recuerdo ahorita, pero un libro bien interesante, pero no lo voy a traer al momento. Pero decía, Señor, ponme donde tú quieres que yo esté para trabajar. Y eso es lo que nosotros vamos de la mano de Dios, que Dios nos ponga. Que no seamos ya, hermanos, unos simples. Oye, no quiero usar esa palabra porque yo sé que ustedes no son de ese tipo, pero para que me entiendan, que no seamos unos simples calientablanca, que bueno, vamos a la iglesia, escuchamos, nos alabamos al Señor y cada quien para su casa. No, hermanos, vamos a ir adelante, vamos a crecer, vamos a pedirle a Dios que nos active esos dones, que tengan anhelo, hermano, por el diaconado, porque Dios permita que algunos de ustedes jóvenes puedan mañana, ya algunos no estábamos, otros han partido con el Señor, pero mañana pueda también estar en la parte de pastoreo en la iglesia. Y eso es lo que yo quiero alentarlos a ustedes, ¿verdad? Fíjense. Entonces, estas cosas que estamos viendo, ¿verdad?, que estoy tratando de ustedes, es para que nosotros nos animemos, hermanos, fíjense. Y yo les pregunto, le hago esta pregunta, ¿estás tú dispuesto a tomar este reto? Bueno, comienza haciendo lo que Pablo recomienda a los hermanos en Éfeso. Vamos a ver qué es lo que le recomienda a los hermanos de Éfeso. Eso lo vamos a ver en Efesios, el capítulo 4, en adelante, del verso 1 en adelante dice. Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y quiero hacer una fe de rata. Yo en el segmento 1 dice, todos somos un cuerpo. No, todos no somos un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Yo en el momento lo dije rápido, pero dije, todos somos un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todo esto es la coyuntura, de unidos en el Señor, ¿verdad? Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y aquí entonces dice, ¿verdad? Por eso me estoy recordando, dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un espíritu, porque nosotros estamos en un mismo espíritu. Y como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿verdad? ¿Cuál es la vocación con la cual fuiste llamado? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Señor, muéstrame. Yo quiero que tú me muestres hacia dónde tú quieres que yo vaya, ¿verdad? Muéstrame, Señor, cuál es el camino a seguir. ¿En qué ministerio, en qué trabajo quieres, Señor, que yo esté? Y que pongan toda diligencia en eso, muchachos jóvenes. Pongan toda diligencia. No dejen que pase el tiempo, porque pasa el tiempo, como dice Eclesiastés, no recuerdo la cita ahorita, dice que después que ya estaba viejo, oye, ya vio las cosas que podía, ¿verdad?, haber hecho y no las hizo. Entonces, hermano, que cuando te venga la vejez, veas con tristeza lo que no pudiste hacer cuando eras joven. Eso es muy importante. Entonces, hermano, vamos a seguir adelante y vamos a pedirle al Señor que nos dé. Yo los invito, muchachos, a que tomen en serio esto, que no sientan que ustedes no son capaces o que no tienen la posibilidad. Eso sí, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos dé integridad, que apartemos
todo lo que no edifica de nuestra vida, que lo saquemos, que somos jóvenes, tenemos fuerza, pero que el Señor permita que usted pueda servirle, como lo están haciendo, muchos jóvenes lo están haciendo. Pero vamos a ese proceso para que ustedes sigan avanzando, porque como les dije al principio, nosotros somos como la flor del campo, crecemos, florecemos y luego morimos, y quedan los jóvenes los que van a seguir adelante en la iglesia, hermano. Y esos son ustedes, y por eso yo los invito y los animo a que sigan adelante, a que sepan que nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor que ustedes puedan, ¿verdad?, en algún momento tomar las riendas y llevar a la iglesia al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Porque el propósito, como dije inicialmente, es que llevemos al conocimiento de Cristo, que toda persona vaya al conocimiento de Cristo. Entonces, como dice la palabra, hermanos, en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, dice lo siguiente, fíjense, hermanos. Yo creo que ya con esto voy a concluir, pero dice lo siguiente, en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Repito, si alguno desea obispado, buena obra desea. Todo esto, hermanos, ustedes saben que casi muy pronto hemos sufrido la pérdida de varios de nuestros hermanos que nos precedieron, ¿verdad? Muchos lamentamos, yo por mi parte, ¿verdad?, la pérdida de cada uno de mis hermanos. Por ejemplo, nuestro hermano Félix, que era un gran maestro, y siempre estuvo, procurando enseñar la palabra del Señor. Y siempre estuvimos ahí los que pudimos compartir con él en las mañanas cuando él daba sus estudios, hermano. Y yo he estado pidiendo al Señor que ese espíritu, así como pasó con Eliseo y Elías, ese espíritu que estaba en nuestro hermano Félix, ojalá pueda ser transferido a algunos de ustedes, muchachos. Es más, recuerdan que Job llegó un momento y dice, ahora que te veo, entiendo, te conozco. Él se dio cuenta, él se sentía que, él era un hombre recto y honesto, pero cuando llegas a la presencia de Dios, te das cuenta que estás desnudo, que eres indigno. Pero bueno, volvamos al tema para no salirnos de aquí. Entonces, Moisés se sintió que él no era capacitado. Pues no, hermano. Dios estaba capacitándolo a él, lo iba a capacitar, mi hermano. A veces pensamos y decimos, no, Dios mío, yo no puedo, no, esto no es mucho para mí. No, Dios te va a capacitar, joven. Dios te va a dar, Dios te va a hacer entender las cosas que son. Y tú verás, si tú te propones y si buscas del Señor, entenderás que Dios quiere dar. Ustedes son jóvenes, la generación de relevo, y es importante que tomen en cuenta su trabajo y servicio al Señor. Dios quiere utilizarte para su obra, pero espera que tú estés dispuesto. Suena duro, pero no tenemos excusa. Y ahí donde yo les decía, ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo trata con la cuestión de los jóvenes, y lo vamos a ver en lo siguiente. Pablo recomienda a Timoteo lo siguiente, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 12, dice lo siguiente. Esto en la versión de Palabra de Dios para Todos, que quise ponerlo como que para que ustedes más o menos lo entendieran un poco. Fíjense, dice, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice, hasta del 11 en adelante, dice, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11 en adelante, hasta el 14, dice, enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Vamos a deshojar un poquito esto. Fíjense, dice, enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. Está hablando del servicio
al joven, le está diciendo al joven Timoteo, enseña todo lo que yo te digo, lo que él ha aprendido. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces él dice que le enseñara a todos y diles que lo pongan en práctica. Ese es el trabajo, el crecimiento, como habíamos leído al principio, ¿verdad? Para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Para eso son esos ministerios, no para decir, bueno, yo soy aquí el líder, el que mi palabra es amén, aquí lo que yo diga es así. No, hermano, es que la enseñanza, ¿verdad?, sea para todos, ¿verdad? Dice que no dejes que nadie te considere menos por ser joven. No te sientas menos porque tú eres joven, ¿verdad? Dice, pero tú tienes que ser, dice, sé ejemplo para los creyentes en tu hablar y en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces, en principio, somos ejemplos para otros. No solamente los jóvenes, yo también, hermano, tengo que ser ejemplo. Yo reconozco y le he pedido perdón al Señor. A veces yo no he sido ejemplo para mis hijos. A veces nosotros hemos fallado en el caminar, ¿verdad? Y no hemos sido ejemplo para nuestra familia, o no hemos sido ejemplo en algún momento para nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero Dios quiere que siempre tú seas ejemplo, no solamente para los creyentes, sino también para los de afuera, ¿verdad? En tu hablar, cuando dice en tu hablar, dice esta palabra, quítense de vosotros toda palabra ociosa. Nosotros, hermanos, no podemos permitir que en nuestro hablar sea como en el mundo, que vivamos, que una cosa es en la iglesia y otra cosa cuando yo estoy con mi compañero de trabajo, que doy rienda suelta a mi palabra. No, hermano, hay que ser ejemplo, ¿verdad? En nuestra conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿verdad? Y fíjense, el 13 dice, mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñando. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos preocupemos, ¿verdad?, de compartir la palabra con nuestros hermanos alrededor y que, pues, siendo joven, tú puedas dar una enseñanza, hermano. Tú como joven puedes de repente acercarte a un hermano que ya tiene tiempo en la iglesia y tú puedes acercarte y puedes conversar y dar la palabra y decir. La idea no es caer en un dilema, una discusión, sino compartir la palabra, porque de repente tú estás viendo un aspecto aquí y lo entiendes así, y cuando vas y conversas, ¿verdad? A veces uno dice, mira, no le digo nada porque pues, el hermano puede entender o lo que sea, o no tienes esa confianza. No, hermano, Dios quiere que nosotros compartamos, que meditemos la palabra. Fíjense, hermanos, yo comentaba en la reunión de oración. Nosotros tenemos una reunión de oración 3 veces a la semana por celular y nos reunimos y oramos y las peticiones. Y yo di una cita, que no voy a ir al tema ni voy a caer en el detalle, pero di una cita y yo le dije lo que yo he leído y he creído, ¿verdad? Y entiendo. Entonces el hermano que está en la palabra me dice, no, hermano, eso no es así, tú lo estás entendiendo mal. Y mira, entonces yo, bueno, no quise caer en polémica. Yo le dije, bueno, hermano, oye, qué bueno, yo no lo había visto desde tu punto de vista. Pero entonces yo agarré luego, agarré las citas y agarré ciertas cosas y se las mandé, para que, bueno, él viera por qué yo pienso así, ¿verdad? Y él de repente no lo ve. Pero la idea no es aquí caer en polémica, yo sé más que tú. No, mira aquí, la palabra es esto y es mi posición, es lo que yo creo. No, hermano, dice, lee, comparte con tus hermanos y que entre nosotros no puede haber, ¿verdad? Bueno, sí estamos claros que nosotros tenemos que estar claros que hay fundamentos que son básicos que no se pueden cambiar, que no podemos estar, bueno, yo pienso así de esto, yo pienso así de eso. Voy a poner un ejemplo que siempre lo he puesto como ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, jóvenes, adultos, ustedes, esto es algo que yo tengo y lo veo así, para que ustedes vean, pero esto no hay división aquí, no hay que esto puede lograr que haya una división por la palabra. Pero yo les puedo preguntar, hermano, ¿ustedes piensan que nosotros vamos a pasar parte de la primera gran tribulación? No vamos a estar sobre la ira del Cordero, pero vamos a estar por la primera opción o vamos a ser arrebatados antes. Yo soy de los que dice, nosotros vamos a pasar la parte, la mitad de la gran tribulación. No vamos a pasar la ira, que es la segunda parte, ¿verdad? Los 3 años y medio, pero esto no nos va a separar. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo
que le recomienda que nadie lo haga sentir menos por su juventud. Le aconseja que sea ejemplo de los demás, que enseñe la palabra y además que utilice el don y los talentos que ha recibido. Así que, hermanos, nosotros debemos procurar primeramente buscar la voz de Dios. Luego pedirle que nos muestre qué quiere Dios que yo haga en beneficio de su obra. Nosotros estuvimos estudiando un libro muy importante, muy chévere. Estuvimos estudiando un libro donde, Señor, ponme donde tú quieres que yo trabaje. Ahorita no recuerdo el nombre del libro, quizás Teresa lo pueda. Un estudio que hicimos de Félix, Teresa, allá en mi casa. Bien, se llama así no sé, no recuerdo ahorita, pero un libro bien interesante, pero no lo voy a traer al momento. Pero decía, Señor, ponme donde tú quieres que yo esté para trabajar. Y eso es lo que nosotros vamos de la mano de Dios, que Dios nos ponga. Que no seamos ya, hermanos, unos simples. Oye, no quiero usar esa palabra porque yo sé que ustedes no son de ese tipo, pero para que me entiendan, que no seamos unos simples calienta blanca, que bueno, vamos a la iglesia, escuchamos, nos alabamos al Señor y cada quien para su casa. No, hermanos, vamos a ir adelante, vamos a crecer, vamos a pedirle a Dios que nos active esos dones, que tengan anhelo, hermano, por el diaconado, porque Dios permita que algunos de ustedes jóvenes puedan mañana, ya algunos no estábamos, otros han partido con el Señor, pero mañana pueda también estar en la parte de pastoreo en la iglesia. Y eso es lo que yo quiero alentarlos a ustedes, ¿verdad? Fíjense. Entonces, estas cosas que estamos viendo, ¿verdad?, que estoy tratando de ustedes, es para que nosotros nos animemos, hermanos, fíjense. Y yo les pregunto, le hago esta pregunta, ¿estás tú dispuesto a tomar este reto? Bueno, comienza haciendo lo que Pablo recomienda a los hermanos en Éfeso. Vamos a ver qué es lo que le recomienda a los hermanos de Éfeso. Eso lo vamos a ver en Efesios, capítulo 4, en adelante, del verso 1 en adelante dice. Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y quiero hacer una fe de rata. Yo en el segmento 1 dice, todos somos un cuerpo. No, todos no somos un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Yo en el momento lo dije rápido, pero dije, todos somos un cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todo esto es la coyuntura, de unidos en el Señor, ¿verdad? Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y aquí entonces dice, ¿verdad? Por eso me estoy recordando, dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un espíritu, porque nosotros estamos en un mismo espíritu. Y como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Verdad? ¿Cuál es la vocación con la cual fuiste llamado? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Señor, muéstrame. Yo quiero que tú me muestres hacia dónde tú quieres que yo vaya. ¿Verdad? Muéstrame, Señor, cuál es el camino a seguir. ¿En qué ministerio, en qué trabajo quieres, Señor, que yo esté? Y que pongan toda diligencia en eso, muchachos jóvenes. Pongan toda diligencia. No dejen que pase el tiempo, porque pasa el tiempo, como dice Eclesiastés, no recuerdo la cita ahorita, dice que después que ya estaba viejo, oye, ya vio las cosas que podía, ¿verdad?, haber hecho y no las hizo. Entonces, hermano, que cuando te venga la vejez, veas con tristeza lo que no pudiste hacer cuando eras joven. Eso es muy importante. Entonces, hermano, vamos a seguir adelante y vamos a pedirle al Señor que nos dé. Yo los invito, muchachos, a que tomen en serio esto, que no sientan que ustedes no son capaces o que no tienen la posibilidad. Eso sí, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé integridad, que apartemos todo lo que no edifica de nuestra vida, que lo saquemos, que, somos jóvenes, tenemos fuerza, pero que el Señor permita que usted pueda servirle, como lo están haciendo, muchos jóvenes lo están haciendo. Pero vamos a ese proceso para que ustedes sigan avanzando, porque como les dije al principio, unos
nosotros somos como la flor del campo, crecemos, florecemos y luego morimos. Y quedan los jóvenes, los que van a seguir adelante en la iglesia, hermano. Y esos son ustedes. Y por eso yo los invito y los animo a que sigan adelante, a que sepan que nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor que ustedes puedan, ¿verdad?, en algún momento tomar las riendas y llevar a la iglesia al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Porque el propósito, como dije inicialmente, es que llevemos al conocimiento de Cristo, que toda persona vaya al conocimiento de Cristo. Entonces, como dice la palabra, hermanos, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, dice lo siguiente. Fíjense, hermanos, yo creo que ya con esto voy a concluir, pero dice lo siguiente. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Repito, si alguno desea obispado, buena obra desea. Todo esto, hermanos, ustedes saben que casi muy pronto hemos sufrido la pérdida de varios de nuestros hermanos que nos precedieron, ¿verdad? Muchos lamentamos, yo por mi parte, ¿verdad?, la pérdida de cada uno de mis hermanos. Por ejemplo, nuestro hermano Félix, que era un gran maestro, y siempre estuvo, procurando enseñar la palabra del Señor. Y siempre estuvimos ahí los que pudimos compartir con él en las mañanas cuando él daba sus estudios, hermano. Y yo he estado pidiendo al Señor que ese espíritu, así como pasó con Eliseo y Elías, ese espíritu que estaba en nuestro hermano Félix, ojalá pueda ser transferido a algunos de ustedes, muchachos, y que tengan ese deseo de aprender la palabra de Dios. Así es, hermanos. Entonces, el servir a Dios es uno de los trabajos más gratificantes, a pesar de todas las luchas y pruebas que pudiera uno vivir. Ser útil a su reino. Por eso repito, el que anhela obispado, buena obra desea. A la muerte del rey Usías, Isaías tuvo una revelación. Dice en Isaías capítulo 6, verso 8, que él escuchó lo siguiente. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después de ser limpiado, fue llamado a la obra que Dios tenía preparada para él. En definitiva, hermanos, tenemos que irnos preparando para ese llamado, pero también tener esa búsqueda de las cosas de arriba. Le doy gracias al Señor, hermanos, por todos estos años que he podido servir al Señor y que hemos podido, los que hemos estado en este proceso, el hermano Asdrúbal, el hermano Charlie, el hermano Félix, el hermano Marco, el hermano Gwen, y todos aquellos que están y nos han precedido, que hemos servido en esta obra para el Señor. Y por eso, para concluir, hermanos, quiero pedirles a ustedes, jóvenes, que se animen, que sigan adelante. Vamos a orar y despedir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Espero que esta palabra llegue a esos corazones de esos jóvenes, Padre, y que puedan tomar rienda, Señor, que tú los animes, Señor, a que sigan adelante, que continúen, Señor, que vayan marchando. Dios mío, tú eres el que quitas y pones, Señor. Tú eres el que constituyes a cada uno en el ministerio en el cual tú quieres que estemos, Padre. Yo te pido una bendición especial por todos nuestros jóvenes de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.